Ya. Buenos días, profesor y compañeros. A continuación, nosotros hablaremos acerca del manejo inicial y definitivo del desecho de material orgánico. Los residuos generados en centros hospitalarios presentan una preocupación a nivel mundial, comprendiendo desde la potencia y propagación de enfermedades hasta los riesgos ambientales derivados de los métodos empleados para su tratamiento y disposición final. Los residuos hospitalarios se clasifican en tres. Se clasifican en residuos domiciliarios, residuos peligrosos y residuos especiales. Los residuos domiciliarios se caracterizan en física y química, se pueden entregar a recolectores municipales, tales como materiales de limpieza, materiales de oficina y materiales de bodega. Los residuos peligrosos son sustancias químicas de tipo corrosivos, ácidos o basura radioactiva. Y los residuos especiales son los que contienen agentes patógenos en concentración o tienen cantidad suficiente para causar enfermedades a un huésped susceptible. En esta categoría se incluyen los cortopunzantes, los restos biológicos y cultivos y muestra acumulada de sangre y derivado, incluyendo bolsas y equipamiento médico. Todos los residuos pasan por un proceso productivo como generación de residuos, identificación y clasificación, almacenamiento y recolección. La generación de residuos son todos los residuos que se producen por la cantidad y procedimiento realizado en distintas unidades del centro de salud. La identificación y clasificación consiste en separar y colocar en recipientes adecuados cada uno de los residuos generados inicialmente en las distintas unidades, de acuerdo a su característica y atendiendo a una clasificación específica, como por ejemplo el papel, el cartón, el vidrio, los restos de desechos, entre otros. El almacenamiento y acopio transitorios de residuos es un sitio determinado. Existen diferentes tipos de almacenamiento según el centro de salud del cual se trate y la complejidad del recinto. La recolección contempla el retiro de los residuos en bolsa y contenedores desde los lugares de orígenes hasta el lugar de almacenamiento temporal destinado para ello. Este retiro lo puede realizar el personal interno del hospital o de la empresa externa. Generalmente el retiro se realiza por dos vías, el horizontal y el flujo vertical. El horizontal mediante transporte manual o en carros de preferencia metálicos, y el flujo vertical mediante transporte en ascensores, escaleras o mangas. El transporte interno consiste en el traslado de los residuos después de la recolección desde el lugar de origen al lugar de almacenamiento central que se encuentra en el establecimiento. Para el transporte de los residuos se generan rutas de traslado en horas específicas. Estas rutas deben cubrir la totalidad del establecimiento y evitar coincidir con el tránsito de las personas, de los pacientes y del servicio del centro de salud. El tratamiento es la aplicación de métodos y procedimientos destinados a eliminar, acondicionar o reducir los residuos para su posterior disposición. Entre estos podemos encontrar la compactación, la incineración, la desinfección y la esterilización por autoclave. El transporte externo está destinado a trasladar los residuos tratados o no a su lugar de disposición final, ya sea en vehículos propios del establecimiento o en vehículos externos. Estos deben ir cubiertos. En caso de transportar algún residuo peligroso, deben contar con las medidas de seguridad adecuadas para este transporte. La disposición final es la etapa final del manejo de los residuos y consiste en forma permanente. Este puede ser en rellenos sanitarios, fosas digestivas, ventas, reciclajes, etc. Esta etapa no necesariamente se realiza después del transporte externo, debido a que algunos residuos
terminan su disposición final dentro del establecimiento. De los residuos mencionados anteriormente, nosotros nos enfocamos en los residuos especiales, que los establecimientos que generan este tipo de residuos son responsables de cumplir la disposición desde que se generan hasta el momento de la disposición final. Al momento de la generación de los residuos deben ser segregados, es decir, separados y ser almacenados en contenedores según la clasificación. La segregación debe mantenerse en todas las etapas del manejo. Si se produce alguna mezcla, se deben tomar las medidas que corresponden como un residuo peligroso. Por ejemplo, si se elimina alguna aguja usada en un paciente en una bolsa de basura común, esta bolsa debe ser eliminada como un residuo especial. Cada servicio o zona de generación de residuos que en ella se generan, frecuencia de recolección, la frecuencia de lavado y la desinfección. Bueno, los contenedores deben permanecer tapados y estar limpios. En el caso de los contenedores de residuos especiales deben tener las siguientes características. Debe ser un contenedor de plástico, hermético, de color amarillo o gris, con una capacidad inferior a los 110 litros. La bolsa tiene que ser de color amarillo, también tiene que ser rotulado con un logo que especifique que es un residuo especial, que es color amarillo. También vamos a hablar de los desechos de pabellón. Sabemos que en pabellón se realizan operaciones de mayor complejidad y durante este proceso se establecen diversas medidas de control en cuanto a la generalización de los residuos y del material médico y quirúrgico que se utiliza. Se producen residuos líquidos, biológicos, que contienen generalmente una solución de glucosa con agua destilada, junto a residuos biológicos, que es líquidos del mismo organismo, como la sangre, la orina, fluidos, etc. Estos residuos también se producen en el lavado instrumental quirúrgico, lo que son desechados directamente a través del alcantarillado. También tenemos los guantes, apósitos, mascarillas, gorros, vendas, envases, plásticos de suero, envoltorios en general son desechados como basura común, junto a los papeles que se generan en gran cantidad en esta área, que son, como sabemos, el papel craft, el papel médico, ya que los materiales vienen envueltos en eso. Se separan en forma diferenciada al material cortopunzante, ya sean las jeringas o vidrios en cajas rotuladas especialmente. Tenemos otros residuos que son los llamados biopsia. Estos llegan a la sala de materiales dispuestos, Estos son dispuestos en frascos plásticos con tapa y con una ficha con su descripción, donde los auxiliares del servicio se van a encargar de registrar esto en un libro de biopsia. Luego estos son despachados a la unidad de anatomía patológica y es durante el día, o si no, se guardan en formalina hasta el día siguiente. Los frascos de la biopsia se lavan y se vuelven a utilizar. En el pabellón también existen algunos restos biológicos que son directamente rotulados para incineración, pero esto tiene que ser por orden médica. Tenemos el caso de una pierna amputada o un órgano que no necesite un análisis histopatológico. También tenemos el área de cirugía o el área intermedia, que es como el posoperatorio, en donde también se desechan gran cantidad y distintos tipos de desechos, los cuales van a ser colocados por el personal del área de la salud en sus respectivos lugares dependiendo de su clasificación. En esta área, como había dicho, los desechos líquidos biológicos son eliminados por el alcantarillado. Dentro del pabellón de maternidad hay dos recipientes. Uno es para la ropa que se utiliza para la operación y otro es para los residuos generados durante este procedimiento. El encargado de eso es el técnico paramédico, que además estos residuos son separados de la basura común y son llevados a la sala de acopio para luego ser lavados y después son retirados por los encargados de servicios generales del complejo asistencial.
Los desechos líquidos de pacientes oncológicos, ya sea sangre, vómito, heces, contienen material citostático activo. Esto quiere decir que es de alto riesgo en su manipulación y evacuación. En el caso de este manejo, no hay una previa precaución, por así decirlo, y entonces lo que hacen es echar harta agua a los residuos para que esto se pueda diluir bien. En el área de banco de sangre se generan diversos tipos de desechos como los residuos contaminados, que o sea, entre los cuales son todos los restos biológicos que se producen dentro de la unidad. Por ejemplo, bolsas, mangueras, algodones y todo lo que contenga sangre. Y dentro de esta categoría también se desechan bolsas con muestras de sangre que también están selladas y no sirven. Por lo que todos estos desechos se disponen en bolsas cerradas y cajas rotulados como contaminados. Los residuos son retirados por los auxiliares 2 o 3 veces al día y son puestas en el pasillo. Después de recolectar todos estos residuos, son llevadas al centro de acopio. Y luego de que los residuos han sido segregados, es decir, separados, estos son recolectados y almacenados por el auxiliar de servicio. En el servicio de atención ambulatoria, los residuos se disponen en los pasillos, o sea que se dejan en los pasillos y cuando no hay cuando no hay muchos pacientes deambulando por ahí, el auxiliar de servicio pasa con un contenedor y va recolectando los desechos generados. Esto se realiza de 3 a 4 veces al día. Dentro de cada procedimiento a realizar, se requiere basarse en las normas de bioseguridad, las cuales son utilizar permanentemente los elementos de protección como guantes, protectores oculares, mascarilla, delantal plástico y botas, que se deben adaptar a la tarea que se va a realizar y mantener buenas condiciones de higiene. Otra es evacuar los desechos anudando las bolsas que los contienen, no introducir las manos dentro del recipiente, ya que esto puede ocasionar accidentes de cortadura, pinchazo o de contacto con material contaminado. Evitar vaciar desechos de un recipiente a otro. Considerar todo material que esté envasado como contaminado. No mezclar el material en su recolección, transporte y almacenamiento. Asegurar que todos los desechos contaminados y cortopunzantes de riesgo y biológico hayan sido sometidos al proceso de desinfección. Y por último, mantener en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposición final de desechos. Yanis, no se escucha. Ya. Como conclusión, finalmente, como se puede ver, el desecho de material biológico es una tarea muy peligrosa, ya que los desechos contienen microorganismos que pueden ser dañinos e infectar al paciente del hospital, al personal sanitario o a la población en general. Si no se tiene un correcto manejo de estos desechos, puede ocurrir un accidente, como por ejemplo, cortopunzante o de contacto de material contaminado. Se puede seguir las normas correctamente para evitar todo esto. Siempre se debe llevar un buen orden y rotulación de los desechos, ya que se hace más fácil el manejo de esto. Y si usted usa cualquier medicamento inyectable,
lo recomendable es que tenga un buen lavado de manos y no puede botar la aguja al basurero por ningún motivo, sino que lo puede reciclar en una botella retornable y lo puede llevar a un SAPU o al consultorio, puede llamar a la municipalidad para que venga a buscar sus cortopunzantes, su aguja, entre otros. Si usted es un paciente que está hospitalizado y debe saber que hay distintos tipos de basureros donde se botan distintos tipos de residuos. Si llega a encontrar en el lugar residuos, no tiene que botarlo y tiene que dar aviso a alguna enfermera, algún técnico, para que ellos se encarguen de eso, ya que puede ser peligroso para el conjunto. Y damos por finalizar nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado y si quedaron con alguna duda, no duden en preguntarle a la profe o a nosotras. Que tengan un lindo día. Hasta luego.